Su vocación filosófica se afianzó con la lectura de un ejemplar de El Espectador, de Ortega, que tenía su padre lleno de anotaciones y subrayados. Hoy viene a contarnos el porqué de uno de sus últimos trabajos titulado Sentir y pensar la vida, ensayos de fenomenología y filosofía española. Se trata de Miguel García Baró, profesor de filosofía y especialista en metafísica y fenomenología. Y para comentar con él este trabajo en el que, entre otras muchas cuestiones, analiza la controversia ideológica que se dio entre Ortega y Unamuno, contamos con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, nos acompaña hoy en Sin Distancias el profesor Miguel García Baró, que ha sacado muchos libros verdaderamente, pero entre otros últimamente su obra Sentir y pensar la vida, ensayos de fenomenología y filosofía española. Entonces, un libro que curiosamente empieza pues con dos cosas curiosas, ¿no? Primero, la dedicatoria a la memoria de mi padre, en cuyos viejos libros, fechados en la guerra, descubrí las maravillas del Espectador subrayadas por su mano. Entonces, los que somos aficionados al fútbol sabemos que su padre fue un gran comentarista deportivo. En el diario Ya durante muchos años hacía las crónicas deportivas cuando el Madrid jugaba en los años 60, en los años 70. Eran como los dos grandes astros del comentario deportivo, García Baró en el Día y Gilera en ABC y Antonio Valencia en Marca. O sea, los que éramos aficionados al fútbol recordamos todo aquello y efectivamente no sabía yo esta conexión con el mundo orteguiano de tu padre, y viene también, es bonito por la entrada, ¿no? Cuando dice, cuando la edad avanza ya mucho, cosa que nos pasa a los dos porque fuimos compañeros de curso en la Facultad de Filosofía, ¿cómo evitar entrar en diálogo explícito, frontal, con aquellos hombres que en la primera juventud y en la lengua natal nos llevaron antes y más, mejor que nadie, a las esferas gozosas, apasionadas, terribles del pensamiento? Entonces, bueno, pues, ¿cómo han sido estas dos cosas? Es decir, la dedicatoria y cuando ya se llega a determinada edad, ir a Unamuno, a Ortega. Muy bien, pues buenos días, Antonio, buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias, en todo caso, en primer lugar, por haberme vuelto a invitar a este programa, al que vengo con tanto gusto. Mira, esta historia con mi padre es realmente complicada y yo creo que es el verdadero origen de este libro. Mi padre era un hombre de exquisita cultura, de un buen gusto literario extraordinario, de un talento fuera de lo común, pero que quedó tan lastrado por la guerra que, claro, yo no me di cuenta de esto hasta yo creo que cuando él se moría o poco menos, que me parece que llegó a pensar realmente que los españoles que piensan, que se dedican a trabajos intelectuales en el nivel de la universidad, terminan o bien fusilados o bien fusilando a otros. De manera que el ejercicio que él hizo fue, en la guerra, cortar con toda dedicación intelectual seria, y a partir de ahí, primero porque hacía caricaturas muy bonitas, y luego porque le gustaba escribir, pero en fin, obras de teatro estilo Miura, que era una de sus pasiones, entrar en el periódico La Verdad de Murcia y luego trasladarse a Madrid en el grupo de don Isidoro Martín, que era un murciano que se trajo aquí al CEU, a los propagandistas, a muchos murcianos de talento de aquella época, y pasar toda su vida jugando con las palabras, pero no escribir jamás de nada serio, de nada profundo. Y cada vez que yo le contaba cualquier problema grave, bueno, de nuestra vida universitaria tan atareada, estos 40 años que llevamos en ella, él inmediatamente se dormía. Entonces yo encontré, claro, bueno, nos hemos formado todos a base de Unamuno y de Ortega, realmente, ¿no? Pero yo manejaba mucho sus dos tomos de la obra completa de Ortega en Espasa, que se habían publicado en el año 34, creo, y que él los había marcado, los había leído con mucho cuidado, y que abandonó después de la guerra por completo, dadas unas experiencias vitales suyas espantosas de aquella época. Y entonces ahí fue donde, sobre todo con El Espectador, yo creo que mi vocación filosófica pues se afianzó más que en ningún otro sitio. Y
A mi padre no le había dedicado ningún libro, precisamente para no darle más problemas y más sueños. Y entonces, bueno, ahora ya ha muerto hace unos años, este libro sí quería que llevara al menos esa huella de mi agradecimiento, porque la escuela literaria en la que él me formó fue extraordinariamente exigente. Bueno, pues efectivamente el libro tiene después una segunda característica. Nosotros que hemos hecho tal cantidad de programas con muchos conocedores del pensamiento de Ortega, grandes conocedores, ha pasado por este programa pues Pedro Cerezo, últimamente por motivo de la dedicación de las obras en Gredos, la selección que ha hecho Pepe Lasaga, Jesús Díaz, Javier San Martín. Pero curiosamente este es un libro, yo diría que no es de filología ni de interpretación, es un libro de recepción-confrontación con los dos autores. Es decir, que por lo menos la sensación que yo he tenido leyendo el libro es que hay momentos claramente de confrontación, también de explicar la confrontación entre ellos dos, que eso sí es verdad que se ha trabajado más, se ha estudiado más, en qué medida el pensamiento de Ortega se forma en torno a la atracción-repulsión que le provoca Miguel de Unamuno. Y efectivamente el libro comienza con este joven Ortega, al que tú te refieres con toda esa fuerza, las meditaciones del Escorial, todos los escritos de la Herrería, pero donde sobre todo hay un punto que quizás es el que puede interesarnos más, y es que tú planteas que cuando Ortega decide recoger sus textos en una de sus primeras obras sobre personas y cosas, él pensaba que yacerían en las hemerotecas muchos de los artículos escritos que después han sido publicados en obras completas, cosa que evidentemente le pasan a muchos autores y a Ortega de una forma enormemente clara. No hay más que contrastar las obras que aparecen en vida con todo lo que se publicó después. Algunos eran obras enteras, inéditos, pero que él no había querido que se publicaran, cursos universitarios, etcétera, que es filosofía, u otros que él no había querido que se publicaran, pero otros pues eran artículos que se van recogiendo. Bueno, y en ese joven Ortega del año 1902, 1903, hasta 1914, hasta que ya empieza, digamos, lo que va a ser Meditaciones de Quijote, etcétera, siempre se ha insistido mucho en el punto de la tensión entre España y Europa, y tú ahí eso le dedicas bastantes páginas. Es decir, ese joven Ortega que hace el enorme esfuerzo de ir a Alemania, de atraer la cultura alemana, pero aquí curiosamente hay un momento que tú dices en el libro, de una forma quizás, que de alguna forma Ortega no se vive como el que quiere hacer un pensamiento original, sino asumir los niveles a los que ha llegado el pensamiento en el país que él considera que está en el nivel más alto del pensamiento filosófico, que es Alemania, e intentar traducir ese pensamiento en la realidad española. Y ahí, digamos, es donde, en esa traducción, es donde va a chocar en parte con Unamuno. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, el tenor general de este libro. Yo escribo para disfrutar pensando y para ver si pueden disfrutar pensando mis lectores. Entonces es verdad que me separo mucho de todo esfuerzo, digamos, filológico. A mí me interesa, uno de mis ideales sería que la filosofía estuviera traducida en buena literatura, fuera muy accesible y captara la atención de mucho más público del que hoy la lee. Entonces, como ese es un objetivo capital para mí, pues procuro que en cada página, aunque no se diferencie a veces muy bien qué decía uno y qué decía el otro, y que se esté, digamos, pensando, dialogando con los objetos mismos a través de textos que sean realmente fuertes y que a mí me permitan entonces un avance sobre ellos y una incitación al lector. Ese es el tenor global del asunto. Por tanto, es verdad que a veces hay grandes alabanzas a algunos pasajes de Ortega o de Unamuno o de Zuiri, y otras veces pues hay críticas muy fuertes, hay confrontaciones realmente, ¿no? Ese es el asunto, no tanto dar a conocer más a Ortega, sino procurar que también la gente que hoy lee libros, que todavía lee ensayos, que encuentra ensayos no solo en las tiendas, donde están a mano los 10 bestsellers del momento, sino en tiendas un poquito más especializadas, pues se acerque a estos asuntos y los disfrute y los goce y entre en ellos.
Y luego, esto que me dices, sí, creo que ciertamente Ortega tuvo una gran virtud de joven, bueno, y quizá toda la vida, este afán por no ser él mismo un narciso, sino más bien un absorbedor, un transmisor, por hacer algo parecido a esto que yo acabo de decir, que también modesta o inmodestamente yo pretendo. Colocar a sus lectores en el nivel en el que realmente están los problemas y entonces no preocuparse demasiado de si él está creando cosas nuevas o está simplemente diciéndolas con mucha más claridad que en las fuentes de las que bebe, y que ese fue un esfuerzo que él yo creo que mantuvo siempre, sobre todo en la época en la que ya había conocido la fenomenología, y es muy evidente en ese curso de psicología que se publicó póstumamente y que tanto hemos estudiado todos los aficionados a la fenomenología en España. Ahí es muy evidente su ponerse en las filas de un movimiento filosófico internacional, su no querer más que participar de ese movimiento en determinada esfera de él, que luego realmente es la que explotó ya siempre, la razón vital, la razón histórica. Eso es un rasgo muy, muy fuerte, muy marcado en el talento de Ortega, aunque creo que más bien se le despertó con el conocimiento, yo estoy casi seguro, de Hermann Cohen, la escuela de Cohen, que antes de llegar a esa escuela. Creo que ahí mi texto a lo mejor no lo subraya tanto, porque yo no quiero entrar solo en cuestiones históricas, que igual haya algún documento que no pues pruebe tan claramente lo que yo quiero decir. Pero me parece que la influencia de Cohen en Ortega fue extraordinariamente fuerte. Tiene que haberlo sido. Porque en los escritos anteriores a su encuentro con Cohen, Ortega manifiesta un origen nietzscheano muy profundo y una desconfianza de la razón prácticamente global, completa, mientras que yo estoy convencido de que con Cohen aprendió que la razón era algo infinitamente más interesante, más fuerte, más denso de lo que él creía. La vio además aplicar también a problemas religiosos, puesto que Cohen estaba precisamente en ese momento ocupándose ya con lo que al final sería su extraordinario trabajo sobre la religión natural, la religión de la razón a base de las fuentes del judaísmo. Y eso fue lo que a Ortega yo creo que lo transformó, le abrió una perspectiva sobre la naturaleza de la razón infinitamente más fecunda que la que él traía de España, de sus lecturas de novelistas franceses, de Nietzsche, estas cosas que él decía en las cartas de joven que le había, por ejemplo, mandado a Unamuno. Y ahí adquiere Ortega una grandeza, una madurez que ya no le abandonan nunca, que luego es simplemente, bueno, pues pasar de Cohen a Dilthey y a Husserl y entrar en su plenitud. Pero hasta 1905, 1907, Ortega era otra cosa, era un chico mucho más violento, mucho más dogmático, mucho más afirmativo de sí mismo, quizá más narciso. En ese momento me parece que conoció algo. Hay la anécdota que contaba cuando se escribe el libro sobre los Ortega, que escribió el hijo, que contaba la anécdota de uno de los hermanos, de cuando él efectivamente está en el Escorial y lee a Balzac y no podía realmente ya dormir, había quedado completamente embebido en la novela, o todo el momento donde tú cuentas ahí el influjo enorme de Renan. Pero claro, ahí hay un punto donde entra tu descripción de ese punto y tu confrontación. Y es la idea, y tiene que haber en algún momento cuando citas lo de Cohen, en alguna nota lo insinúas, ¿no? Es decir, vamos a ver, este Ortega que quiere absorber lo mejor de la cultura alemana, que quiere a la vez hacerlo en una circunstancia española, que vive con una pasión enorme, qué se hace con el país, qué se hace con la nación, por qué la nación está letargada, por qué la nación está hundida, por qué la nación está en una situación de postración, cómo hay que volver a darle vitalidad. Entonces, en esa perspectiva, como sabemos, eso es lo que le hace a él entrar en una enorme admiración con los hombres del 98, con Baroja sobre todo, con la que tuvo una gran relación, y con Unamuno como elemento de repulsión, confrontación, pero a la vez marcar un pacto, lo que se ha venido a denominar la generación del 14, como la generación de la disciplina, de la ciencia, de la moral. Bueno, yo veo que en tu libro continuamente tú lo que planteas es qué le pasa a este Ortega que para dar vida a la nación quiere recurrir a la moral, quiere recurrir a la ciencia, incluso puede dejar un lugar al arte, pero dogmáticamente no deja lugar a la religión. Esto a mí me parece que aparece continuamente en tu obra. Es decir, probablemente para un hombre de la generación del 14
te diría, hombre, claro, esto es lo que vivíamos nosotros. Es decir, por ejemplo, que te digo yo, Pérez de Ayala, porque había escrito aquella novela, MDG, o por ejemplo, El jardín de los frailes de Azaña, o por ejemplo, la forma como vivían ellos el impacto de la institución libre de enseñanza y lo que había significado, la situación en la que había llevado el catolicismo a la nación española frente al Menéndez-Pelayismo. A ellos no les hubiera sorprendido, pero en ti sí hay como una sorpresa, reproche, en algunos momentos el reproche incluso con cierta dureza, del espejismo dogmático en el que se mueve Ortega, de la incapacidad, incluso sobre todo por una tesis que va más allá de la vivencia que hubiera tenido cada uno, Ortega en el Colegio del Palo o Pérez de Ayala, que es la idea de que cómo es que Ortega, hay un momento que dices, seguía insistiendo en que el cristianismo había quedado atrás, dice, cuando estaba produciéndose un resurgir de una parte del pensamiento cristiano, sobre todo vinculado incluso a lo que Ortega admiraba más, que eran las universidades, y donde había facultades de teología, la diferencia con el modelo español. Entonces, ¿es acertada esta descripción que yo hago? ¿Coge bien tu reproche? Bueno, sí, en cierto modo, porque también para mí ha sido muy importante en mi propia formación el contacto con algunos pensadores cristianos, por ejemplo, del grupo en torno a Olegario González de Cardedal o Juan Martín Velasco, que habían heredado de la posguerra aquel afán por ser gente que pudieran estar en interlocución fácil, bueno, el padre Cafarena precisamente, que ha muerto hace poco, con los intelectuales que no quisieran saber nada del cristianismo en esta España de las 4 guerras civiles a propósito de lo cristiano, Y entonces, a mí, claro, reflexionando, como ya digo, esos traumas de la guerra que han marcado mi familia tan profundamente, están en el corazón de mi propia historia, porque he hablado de mi padre, pero no de mi tío en México, de mi madre también traumatizada por los acontecimientos de entonces, de mi abuelo republicano y de mi otro abuelo no republicano, en fin, una familia plenamente dividida que a mí me ha dado mucho que pensar siempre. Pues claro, ver cómo la guerra se pudo de alguna manera preparar por la falta de competencia de unos y de otros, a lo mejor en la entrada en diálogo, quizá porque Unamuno maduró demasiado pronto y Ortega no pudo seguirlo, a lo mejor en los años de formación importantes de Ortega. Eso para mí es tema de una reflexión muy dolorosa, porque yo también he llegado a una posición cristiana complicada y que ha tenido siempre tiras y aflojas muy, muy fuertes a mi alrededor y dentro de mí mismo. Y claro, como la historia de España está tan marcada por esos fenómenos, cuando uno ve elementos que podrían haber salvado, que podrían haber ayudado a que la situación no fuera tan espantosamente cruel, ¿no? Uno quiere subrayarlos, y cuando encuentra motivos de falta de congenialidad, de empatía, y uno, ay, pero qué pena, si estaba Scheller no sé dónde, si Guardini, si escribía Bernanos, ¿cómo es posible? O yo qué sé, o León Blois, no habría sido... Y Ortega joven, precisamente yo creo que en el conocimiento con Cohen, que ya había escrito pues aquel ensayo sobre el santo, aquellas cosas tan interesantes, ¿no?, hubiera podido quizá aprovechar más de esos asuntos, no en el catolicismo español de la época, que realmente debía de ser de una pobreza espantosa, por lo que podemos más colegir casi que leer, hay tan poco que leer del catolicismo de entonces que no, sino quizá del catolicismo europeo, del catolicismo francés. Podría haber quizá absorbido, haber atraído más aquí también esas fuentes, no haberse polarizado tanto en la posición de Unamuno, sino haber recurrido a más fuentes europeas quizá. Y eso, pues, bueno, quién sabe. Es que eso lo aparece en tu libro, tanto en la perspectiva, digamos, aunque no sea un libro histórico político, o de historia intelectual o filológico, pero bueno, hay algunos momentos de ciertas etapas, ¿no? Entonces, en el inicio, digamos, del Ortega que se enfrenta con el casticismo de Unamuno, con el moravito, con la cosa de tal, pero también en el Ortega de en torno a Galileo, sí, que dice, me hago cargo del sentimiento trágico de la vida, de la gran obra de Unamuno y tal, pero pensando que tiene que quedar claro que esto más bien es una cosa previa, digamos, a Galileo, que después ya el hombre moderno vive de otra manera, supera esta situación. Entonces sí que hay en ti un punto continuo de decir, bueno, entonces, ¿cómo se supera la religión? Digamos, es decir, hay una discusión ahí de cómo se supera la religión que yo creo que tiene cierta importancia en el tema, por ejemplo, de la nación. O sea, yo es que sí pienso que Ortega
intenta en todos los escritos que tú tratas, pero sobre todo ya cuando ya el libro que le hizo más famoso, España invertebrada, etcétera, que es cuando concentra eso después de la Primera Guerra Mundial, de alguna forma dice, bueno, vamos a hacer una definición de nación donde de alguna forma nos estemos continuamente volviéndonos a la mirada del momento que fuimos imperio católico, la España de la Contrarreforma, etcétera, la mirada, aquella cosa que venía a decir él, de que país en donde una nación se vive como lo importante fue el pretérito, no el futuro, no el proyecto sugestivo de vida en común, y además de eso, la idea del particularismo, es decir, todo es particularista, la Iglesia o la Corona, el movimiento obrero, los nacionalismos, hay que buscar que esas partes formen un todo. Pero es verdad que es un todo, y yo creo que ahí hay un choque radical con el catolicismo de aquella época, que de alguna forma no asigna a la religión el papel de dar identidad a la nación. La nación tiene que superar el elemento religioso como elemento de identidad. Y eso es lo que yo creo que influyó mucho en el pensamiento de Ortega y es el que hace realmente que él después tenga esa posición tan difícil cuando viene la evolución de la República y la situación de la guerra, es decir, cuando se polariza la cosa entre Gil Robles y Azaña, pues claro, él no estaba de acuerdo con Azaña, al estar Azaña más vinculado a los republicanos y a los socialistas, pero tampoco con Gil Robles porque ponía el catolicismo como arma directamente del combate político en la plaza pública. Entonces, claro, para él eso era elegir entre dos cosas. Él hubiera querido una república más moderada, pero a la vez no una derecha que se nutriera del catolicismo como arma política, sino que hubiera sido más liberal, conservadora, más a lo Churchill, digamos, que es el gran admirador, ¿no? Entonces todo eso influye. Pero yo creo que además de eso hay una cosa ahí, además de interpretar lo que a él le pasó, muy vinculada al fondo del asunto. Y es como si tú le vinieras a decir a Ortega, que es lo que me admira más como elemento de confrontación. Bueno, vamos a ver, pero usted en este tema no logra llegar hasta el fondo, es decir, usted no logra captar el tema, o sea, se sitúa en una perspectiva donde no logra. Después veremos el reproche a Unamuno en otro programa, pero aquí es un poco el reproche de decir, no, quizás por eso mismo que acabas de decir, porque no consideras tú que no saca suficiente jugo a la fenomenología, pero ves que no le da la suficiente elemento. Ese es el punto que lo veo claro. Y después hay otro punto de interés, y es que ahora, como tú sabes, se lleva un gran debate en estos años, que es en qué medida en Ortega, también en la idea de que la nación supera la religión, está el problema de la humanidad. Entonces tú ahí lo planteas con gran sutileza, con gran norma aguda, es decir, pero ¿en qué se funda la nación? Entonces es verdad que aquí ahora, visto la experiencia que hemos tenido en el siglo XX, insistimos mucho en el nacionalismo cívico frente al nacionalismo étnico. Pero tú, claro, sacas los textos de Ortega donde hay una parte de nación vinculada a la sustancia étnica, incluso a la idea de que la confrontación entre lo mediterráneo y lo germánico responde clase a un punto de vista que tiene una parte de biológico racial. Eso, como que tú dices, ahora nos sorprende muchísimo, tú lo dices con más fuerza, pero sí que efectivamente está, ¿no? Es verdad, es que tú tienes mucha razón y yo no he comentado esos textos ampliamente. España invertebrada, por ejemplo, no me ocupo prácticamente de ella en mi libro. En la superación nacional de la idea del catolicismo que estaba entonces vigente en una gran parte de los católicos españoles, eso es una gran virtud de Ortega. Y el hecho de que no se impusiera claramente en la República fue una desgracia enorme. Pero a mí lo que me llama la atención del Ortega metafísico profundo, del que yo creo que las lecciones en torno a Galileo quizás sean la cima, probablemente. Yo creo que Ortega en los años de la República estaba en su madurez como filósofo, en verdadera plenitud, que la guerra lo despotenció enormemente, que los escritos posteriores a la guerra no valen ni la mitad que los que hay entre, digamos, no sé, 1925 y 1936, que eso es el centro auténtico de la vida potente de Ortega. Y cuando se introduce uno en torno a Galileo hasta el fondo y se ve qué modo de recuperación, pero de superación de lo cristiano se propone en ese texto, pues vuelve uno a ver que Nietzsche ha seguido ahí presente en el fondo, con más fuerza que nadie, ¿no? Que en definitiva la oscuridad de la circunstancia aún no interpretada, porque claro, la circunstancia interpretada es el mundo, pero la circunstancia no interpretada, esa oscuridad que rodea el ámbito global de la historia,
Ortega no consigue penetrar en la posibilidad de que aquello pudiera ser amor o providencia, sino es simplemente oscuridad. Y eso, claro, no es una superación suficiente de las tesis cristianas, es simplemente una superación suficiente, sí, del catolicismo rancio, carlista, provocador, que en esos años quizás se seguía necesitando. Pero si Ortega hubiera conseguido ahí un giro, un separarse más claramente, tanto de Heidegger como de Nietzsche en ese momento, habría tenido, no sé, una oportunidad maravillosa de mostrar en general otra manera de ponerse en la situación, de ser metafísico en España, que no estaba ensayada y que realmente tenía unos estupendos antecedentes también franceses que probablemente Ortega no desconocía. Porque, ¿por qué desgracia nosotros no tuvimos Blondel, por ejemplo, en el ambiente español de los años 20 o 30? No tuvimos ningún reflejo de los escritos del padre Labertonnière. Esto hubiera sido la misión de Ortega. Quizá Unamuno ya estaba mayor para absorber esa clase de problemas y trasladárnoslo aquí, pero Ortega estaba en condiciones de haberlo hecho. Y yo creo que ahí hay algo en él que, bueno, yo me atrevo a criticarlo fuertemente, ciertamente en mi texto, una cierta sordera para ese problema global, para la posibilidad de que el fondo último de la realidad pudiera ser una palabra de solicitación y de amor, y no simplemente una oscuridad respecto de la cual no sabemos nada, sino, en todo caso, que no es personal, es una fuerza, y a eso responde a veces algún texto muy biologista de Ortega, precisamente el prólogo global que tienen esos 2 tomos de la obra general que él publicó en el 34, creo que es, en Espasa. Un texto que muchos orteguianos eruditos no conocen, y donde aparece interpretada la noción de vida con el ejemplo del toro y la sangre del toro que se derrama en un campo. ¿Qué significa vida?, dice allí Ortega. ¿Cómo podemos saber esto, el tema central de mi filosofía, el tema central de toda la filosofía en realidad, se quiera o no? ¿Cómo podemos tener una orientación de lo que esa palabra significa? Y entonces hace la experiencia de acercarse a un toro en un campo, a la fuerza con que respira, a su bufido, a su movimiento. El toro ha olido un charco de sangre, y entonces en él la vida palpita, se agita, y nosotros la percibimos con mucha más pureza que en nosotros mismos. Esa noción de vida es lamentable. Ya. Bueno, pues agradecemos mucho a Miguel García Baró que nos haya acompañado y recomendamos vivamente su libro, Sentir y pensar la vida, ensayos de fenomenología y filosofía española, publicado por Editorial Trota. Bueno, pues te invitamos a un próximo programa donde, ya haremos la confrontación con Unamuno, ya que hemos hecho hoy la de Ortega, la siguiente es con Unamuno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.